Amén. En medio del narrativo de la historia que estamos viendo en el capítulo 14, aparece un personaje, no cualquier personaje, que sellaría y confirmaría el llamado y la credibilidad de Abraham como el patriarca de la nación de Israel y el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, y sobre todo como el padre de la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Este Melquisedec es descrito como rey de Salem o Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Así lo describe la Biblia. Y sale al encuentro de Abraham, quién sabe de dónde, pero le sale al encuentro cuando regresaba de pelear y de derrotar a Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, después que se habían llevado cautivo a Lot, al sobrino de Abraham, junto con todo un pueblo y el botín de los reyes de Sodoma y Gomorra y otros más. Melquisedec solo aparece como tal, como Melquisedec, en el versículo 18 del capítulo 14 de Génesis. Y todo su encuentro con Abraham dura 3 versículos. Es todo. Y ya no lo volvemos a ver el resto de la Biblia. No como Melquisedec. De hecho, su nombre solo aparece en este versículo, en el Salmo 110, versículo 4, y en la epístola a los Hebreos, en los capítulos 5, 6 y 7. En donde se nos explica quién era, o más bien dicho, quién es él. Así que, ¿quién fue este Melquisedec? ¿Y por qué es mencionado y descrito por el apóstol Pablo? Creo que el apóstol Pablo fue el escritor a los Hebreos. Durante 3 capítulos en su epístola a los cristianos hebreos. ¿Y por qué lo dejó para nosotros? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es para nosotros también. Pues vamos a ver Hebreos 4:14, ¿verdad? ¿Por qué no deja una marca en Génesis 14? Ahorita regresamos allá. Pero busque conmigo en su Biblia Hebreos capítulo 4, versículo 14. Aquí se nos está amonestando a los creyentes a orar. Se nos está recordando el privilegio que tenemos, que nadie más tiene, de acercarnos hasta el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Amén. Y dice ahí en Hebreos 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La razón que dice eso es porque, recuerda que esta es la epístola a los hebreos. Eran judíos que habían sido salvos. Y entonces el judío viene del sistema religioso del Antiguo Testamento, del sistema ceremonial y religioso de llevar sacrificios al tabernáculo y de tener tener sacerdotes y tener a un sumo sacerdote que intercedía por ellos delante de Dios. El sacerdote era el que ofrecía los sacrificios por el pueblo, de parte del pueblo, para obtener perdón para el pueblo, pero era un perdón temporal, como vamos a leer. Entonces está diciendo aquí el apóstol: ya tenemos, los cristianos ya tenemos a un sumo sacerdote, es a Jesucristo. Y no para acercarnos a un tabernáculo, a un trono terrenal, sino para acercarnos al trono celestial, al lugar santísimo en el cielo. Dice el versículo 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es lo único del Señor Jesucristo. Que Él es Dios. Y como Dios no puede pecar. Así es. Nació sin pecado, vivió sin pecado, y como Dios no puede pecar, es eterno. Entonces Él es un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, y que tiene la autoridad de acercarse hasta el trono de la gracia por nosotros, interceder por nosotros. Versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Alguien dijo, la oración es el privilegio más olvidado, más menospreciado de todos los que tiene el cristiano. Tristemente, el cristiano no ora suficiente. Somos muy autosuficientes y oramos cuando ya no encontramos otra salida, cuando deberíamos de orar para todo lo que nos hace falta. Santiago dice, no tenéis porque no pedís. Y si simplemente oráramos, cuántos problemas nos evitaríamos y cuántas bendiciones gozaríamos y cuántas cosas tendríamos. Y no nos damos cuenta que tenemos un privilegio que nadie más tiene. Israel no lo tuvo. El pueblo de Dios no tuvo el privilegio que nosotros los creyentes tenemos. Amén. Entonces comienza el capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Recuerde que el sumo sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificio por sus pecados y luego ya podía ofrecer por los pecados del pueblo. Lo que pretende, lo que ha hecho la religión católica, la iglesia católica hoy en día, es seguir sosteniendo eso del Antiguo Testamento, tener sacerdotes humanos cuando ya no hay necesidad. Y se llaman cristianos, aunque no lo son. Porque para ser cristiano tienes que haber puesto tu fe en Cristo Jesús. Y la fe de ellos está puesta en sus obras, en sacramentos, en ídolos, en indulgencias, en tantas cosas que creen que eso a lo mejor les va a ganar la salvación. Pero se llaman cristianos. Si realmente fueran cristianos, no estarían usando sacerdotes. Porque ¿cómo puede un pecador absolver o perdonar pecados a otro pecador? Y aún en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote era un pecador que primero tenía que ofrecer sacrificios por su propio pecado. ¿Y por qué ese sistema estaba en pie? Porque era figura, era una sombra, una figura del sumo sacerdote que vendría, que es Cristo Jesús, que entraría en el tabernáculo celestial, al trono de Dios directamente, para presentar el sacrificio de sí mismo por nuestros pecados. Versículo 4, estamos en Hebreos 5:4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, nada más tenía que ser de la descendencia de Aarón para ser constituido un sumo sacerdote. Versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recuerde que Cristo Melquisedec es nombrado como sumo sacerdote del Dios Altísimo, Rey de Salem. Y dice aquí que Jesús es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 7, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Recuerde que Filipenses dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Porque fue Dios quien dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también el que dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Pablo está argumentando teológicamente y escrituralmente que Jesús es sumo sacerdote del Dios Altísimo, no según el orden humano del ser humano, no por heredar el sacerdocio arónico, porque Jesús es eterno,
sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí está citando el Salmo 110. Vamos allá, Salmo 110, ahorita regresamos a Hebreos. Salmo 110. Este es un salmo mesiánico y rápidamente lo va a captar usted al leerlo. Salmo 110, no se esté durmiendo, ponga atención. Abra los ojos, abra la Biblia y léala. Salmo 110, versículo 1. ¿Ya lo encontró? Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Está aludiendo ahí al gran día en que Jesús viene sobre un caballo blanco y va a traer juicio sobre las naciones. Amén. Es un salmo mesiánico. Entonces, lo primero que se concluye al leer estos pasajes que hemos leído es que el Melquisedec que se le apareció a Abraham era nada menos que Jesús. Una teofanía, una aparición, una manifestación física de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y no es la única vez, pero como Melquisedec es la única vez. ¿Sí me está siguiendo? Sacerdote del Dios Altísimo, rey de Salem. Y curiosamente a Abraham le ofrece los diezmos de todo lo que tenía. ¿Sí me está siguiendo? Fue una encarnación temporal. ¿Cómo sé que encarnó? Que Melquisedec no era un espíritu, sino que era alguien palpable. Porque mire, regrese allá a nuestro pasaje en Génesis 14 y versículo 18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó, ¿qué dice ahí? Pan y vino. Tuvo una cena con Abraham. ¿Casualidad que era pan y vino? No creo. Amén. Amén. Mire conmigo Mateo 26, 26. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, pues porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesucristo se aparece a Abraham. Abraham vio a Jesucristo. Y no es casualidad que la Biblia dice que en el capítulo 11 de Hebreos que Abraham, ¿verdad? Salió sin saber a dónde iba por fe. Amén. Y confió en la promesa de Dios porque ya tenía su fe puesta en Jesucristo. Interesante. No es casualidad. ¿Qué más nos dice el apóstol? Mire, Hebreos capítulo 6, vamos allá. Hebreos capítulo 6. Porque Pablo toma bastante tiempo en los Hebreos para explicar acerca de este Melquisedec. Hebreos 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, o sea que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, o sea, hasta el lugar santísimo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Wow. Todo esto probaba que Jesús tenía autoridad divina para entrar en el lugar santísimo en el cielo, para presentar el sacrificio de sí mismo por nuestros pecados, para obtener eterna redención. No algo temporal como hacían los sacerdotes humanos. Mire, ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 6. En Hebreos 9, 6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. O sea, ¿por qué es importante el sacerdocio según Melquisedec? Regrese a Hebreos 7, porque ahí continúa el apóstol hablando de Melquisedec. Versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Eso significa Melquisedec. Y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Eso es lo que significa Salem, paz. Wow. Sin padre, sin madre, sin genealogía, porque la Biblia no nos da ninguna genealogía de Melquisedec. ¿Por qué será? Porque es Cristo, porque es Dios, y Dios es eterno, y no hay nada antes de Él. Amén. Que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote ¿para cuánto? Siempre. Para siempre. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Vuelve a mencionarlo, que Abraham le dio diezmos de todo lo que tenía. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Los levitas no vinieron hasta mucho tiempo después. De los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. ¿Sí me saben? Bisnietos. Y tatara nietos de Abraham. De los lomos de Abraham salieron los levitas. Dice, versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. O sea, Melquisedec recibió. Hay que entender eso, no nada más Abraham se los ofreció, Melquisedec los recibió, porque era Dios, era Cristo. ¿Sí me está siguiendo? Versículo, y lo bendijo. Versículo 7, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. O sea, Leví
era bisnieto de Abraham. Pero Abraham, como diezmó, Leví diezmó. Y luego Leví tiene la autoridad de recibir los diezmos del pueblo. Interesante, ¿no? Versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que no lo es, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, vemos en la historia que Dios le dice a Moisés que ungiera a Aarón y que la descendencia de Aarón serían los sumos sacerdotes. Y la tribu de Leví que serían los sacerdotes que ministrarían en el tabernáculo. Muchos años después. Y vemos esa línea. Desde entonces la línea, los levitas todos les tocaba servir en el ministerio, sacerdotes, en el tabernáculo. Y los hijos de Aarón y sus descendientes les tocaba ser sumos sacerdotes. Porque lo heredaban por sangre. ¿Sí me está siguiendo? Pero de repente en la rama de genealogías vemos a otro sumo sacerdote acá, de la nada, sin genealogía, sin padre, sin madre, que se le aparece a Abraham antes de la ley. Y recibe los diezmos de Abraham y lo bendice. Interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Sigamos leyendo. Versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. O sea, con Cristo vino el nuevo pacto, la nueva ley. Y por eso él no podía ser descendiente de la tribu de Leví, ni descendiente de Aarón, porque él trae otro sacerdocio inmutable, eterno. Y él tiene la autoridad para dar una nueva ley, un nuevo pacto. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Algunos de ustedes le está pasando por acá y es porque no están poniendo atención. Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu ¿de dónde? De Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Los de Judá no les tocaba servir como sacerdotes. Aunque María era descendiente de la tribu de Judá y José también, pero Jesús es hijo de Dios. O sí, de la tribu de Judá para que se cumpliera la escritura, pero él es hijo de Dios. Viene derechito del cielo. ¿Sí o no? Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote que distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Wow, que los judíos nada más leyeran el libro a los hebreos. ¿De veras? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál mandamiento? De que los hombres se acercaran a un sacerdote humano para interceder por ellos. Versículo 19, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, mire, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La aparición de Melquisedec a Abraham da toda la credibilidad acerca al nuevo pacto en Cristo Jesús. Y que Abraham, más de ser un padre de la nación de Israel, es el padre de la fe que es en Cristo Jesús. Lea después Gálatas. Amén. Todos los que son de la fe de Jesucristo son hijos de Abraham. Amén. Bueno, mucho de lo que fue escrito a los cristianos hebreos fue para comprobarles que Jesús es fiador de un mejor pacto, que es mejor que el antiguo pacto, que es mejor que el sacerdocio falible levítico y mejor aún que el sacerdocio arónico, que puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. El tema del libro de la epístola a los hebreos es que Cristo es mejor. Es mejor que Moisés, es mejor que la ley, es mejor que el sumo sacerdote. En Cristo se cumplió toda la ley del Antiguo Testamento. ¿Sí me está siguiendo? ¿Y qué fue lo que hizo Abraham cuando se le aparece Melquisedec, que se repite varias veces de por sí? Le da los diezmos de todo. Mucho antes de que la ley fuese instituida, deshaciendo así el argumento de que el diezmo era bajo la ley. Ahí queda deshecho ese argumento. El diezmar, eso es bajo la ley. No es cierto. Abraham dio sus diezmos de todo antes de la ley. Amén. El diezmo es más que un mandamiento bajo la ley, y más que un mandamiento para el pueblo judío nada más. Es un principio con promesa, y todo aquel que lo pone en práctica, que lo practica, recibe la bendición que viene con hacerlo. Así como honrar a los padres. Honra a tu padre y tu madre también está bajo la ley. Pero sabe que cualquiera, judío, gentil, quien sea, hasta gente que no es creyente, que honra a su padre y a su madre, la promesa de que te irá bien y serás de larga vida se cumple. No, honrar a padre y a madre, eso es bajo la ley. ¿Por qué no dicen eso? Los que argumentan que el diezmar es bajo la ley. Honrar a tu padre y a tu madre también es bajo la ley, ¿no? Pero el que lo practica, Dios le bendice. Y se cumple la promesa que viene junto con el mandamiento: y serás de larga vida. Te irá bien y serás de larga vida, ¿sí o no? Entonces el diezmar es un principio, hermanos, más que un mandamiento. Y el que lo practica recibe la promesa que viene con ese principio. Amén. David lo dijo claramente. Mire Primera de Crónicas 29. Primera de Crónicas 29. Versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, le está diciendo a Dios. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Está ahí. Versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Pastor, ahí no está hablando del diezmo. No, estaban dando mucho más del diezmo. Ahí estaban dando ofrendas bien generosas. Pero David, el principio es este: Señor, reconozco que nada es mío, que de lo recibido de tu mano es que te doy, porque todo es tuyo. ¿Se fija? Versículo 16. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es. ¿Y qué dice? Y todo es tuyo. Así es que, mire hermano, ¿qué aprendemos? Diezmar
es honrar y poner a Dios primero en nuestras vidas. Simple y sencillamente. Proverbios 3, 9 y 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es honrar a Dios. Honrar es poner a Dios en el lugar que Él merece tener. Entonces, diezmar es honrar a Dios. Amén. Diezmar es el reconocimiento de que todo es de Dios y que de lo recibido de su mano es que podemos darle. Primero a los Corintios 16, 2 dice: cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. ¿Quién te prosperó? Dios. Amén. Diezmar es el reconocimiento de que lo que damos es de lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Sí o no? Diezmar es demostración de agradecimiento por la fiel provisión de Dios. Primera de Samuel 2, 7 y 8: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso. Amén. La razón que no estás en la calle y mendigando pan es porque Dios cuida de ti. Porque Dios te da. Dios te da salud. Dios te da ese trabajo. Dios te da la abundancia que tienes. Amén, hermanos. Por eso, según a los Corintios 9, 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Debería de dar con alegría, porque Señor, por agradecimiento de lo que tú me has dado. Diezmar es reconocer nuestra dependencia de Dios. Salmos 81:10 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Nuestra completa dependencia de Él, así como un pollito que está esperando de su mamá que le dé de comer, un pajarito. Así nosotros, Dios dice: abre tu boca, yo te voy a suplir, yo te voy a dar lo que necesitas. Amén. Diezmar es reconocer nuestra dependencia de Dios. Diezmar es confiar en su promesa de proveernos. Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Es confiar en las promesas de Dios. Es un asunto de fe, dar y diezmar es un asunto de fe, de confiar en Dios. Diezmar es confiar en es la demostración de nuestro amor por la iglesia de Cristo. Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el versículo 29 y 30 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Cómo no diezmar a la casa de Dios? Dice Malaquías 3:10: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y la iglesia ahora es columna y baluarte, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Amén. La iglesia congregada es constituida la casa de Dios. Y Dios dice: todavía Dios no abrogó el diezmo, no abrogó el hecho de dar para las necesidades de la casa de Dios. ¿Y cómo decir que amamos a Dios si no amamos lo que Él ama? Él amó a su iglesia y la sustenta y la cuida. Y el cristiano también debería preocuparse por la iglesia y traer sus diezmos para que haya alimento, para que se paguen las cosas, para que haya ministerio. Así es. Para que se haga la obra del Señor. No se trata de obedecer a un mandamiento, hermanos. No se trata de que si es mandamiento o no. Se trata de que es un principio con una promesa y también revela dónde está nuestro corazón. Mateo 6, versículo 19, ahí termino. Mateo 6, 19. No va a faltar quien diga: los pastores nomás buscan oportunidad para hablar del diezmo. ¿Cómo vamos a tocar Melquisedec cuando claramente dice que Abraham le dio los diezmos de todo? Y luego Pablo lo recalca como 3 veces y nos repite:
que Abraham diezmó de todo lo que tenía, que era Dios mismo encarnado. Amén. Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Nuestro dar revela dónde está nuestro corazón. Cristianos alegres, gozosos, saludables, con fe en el Señor, dan. Cristianos que no andan bien saludables, que no tienen gozo, que no andan, las cosas no andan bien en su vida, en su relación con su iglesia, no dan. Es un hecho. La iglesia está saludable, las ofrendas suben. La iglesia no anda saludable, las ofrendas bajan, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Amén. Cuando amamos al Señor, nos reconocemos que todo lo que tenemos es que Él nos lo ha dado. No nos pesa. No nos pesa, porque nuestro corazón está donde debe de estar. Amén. Y qué tremendo, 3 versículos. Y cómo tienen que ver, oiga bien, con la autoridad de Cristo de ser el sumo sacerdote para entrar en el lugar santísimo y obtener eterna redención para nosotros. Amén. Porque tiene un sacerdocio inmutable, eterno. No dependiendo no con la debilidad del sacerdocio arónico ni la del sacerdocio levítico, sino un sacerdocio eterno. Y ese Melquisedec que era Cristo, que se le apareció a Abraham, ¿verdad? Abraham vio a nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo. Y reconoció quién era, porque le dio los diezmos. ¿Por qué? De otra manera, ¿por qué? Melquisedec no se lo pidió. Cuando hay un cristiano agradecido, no espera que le pidan a que dé, simplemente: Señor, gracias, aquí está lo tuyo. ¿Qué puedo hacer por ti? Amén. Estamos endeudados con el Señor. Y justamente venía Abraham de la guerra, de pelear. Dios le acaba de dar la victoria y se le aparece. Y Abraham, en agradecimiento, le da los diezmos de todo. Y no es casualidad que saca pan y vino. Las dos cosas que tenía que sacar, ¿verdad? Melquisedec. El pan que representa y el jugo de la uva que representa su nuevo pacto, que un día traerá. Un fiador de un mejor pacto. Wow. Cristo sabemos que está en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ya viene enseñándonos a nuestro Salvador. Por eso Cristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hallaréis o tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, hermanos. Es que gracias, hermanos, por su fidelidad. Hermanos que nos están viendo en el internet, que Dios les bendiga. Vamos a orar y a pedir que